Carlos Fabre, de Público y Privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todos sus dispositivos sociales. Hoy, en este nuevo México, un México de transformaciones, independientemente de lo bueno o lo malo que usted pueda juzgar, existe una cultura ciudadana que está a favor del no votar, porque eso dicen los números, eso es lo que se ocasiona cada vez que hay un proceso electoral, y en donde los contrapesos para muchos se han perdido y para otros los han ganado. Los ha ganado una sociedad que ha quedado harta de no tener una cultura cívica. Y hoy precisamente, además de otros temas que tienen que ver con el desarrollo, la economía, la comunidad, en esencia, está con nosotros el arquitecto Carlos Morales Vázquez, exdiputado independiente y bueno, un activista político de mucho tiempo en Chiapas. Exdiputado, perdón, arquitecto, bienvenido. Querido tocayo, muchas gracias por invitarme a tu programa, a este espacio de Público y Privado. Siempre contento de poder dialogar contigo la problemática social y política y económica de este país, que a todos nos compete trabajar para ello. Hay una narrativa falsa o una narrativa buena, arquitecto Carlos Morales, en función de lo que la sociedad exige y en función de que la sociedad también participa. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Que difícilmente hemos podido alcanzar el éxito en la democracia porque la baja participación ciudadana ha sido un factor fundamental en el desarrollo del país. Tenemos que hacer equipo, tenemos que unirnos, esa participación, esa comunidad ciudadana tiene que ser más activa, proactiva para la toma de decisiones de este país. El desarrollo económico no se ha dado, el desarrollo social no se ha dado por la baja participación comparado con otros países latinoamericanos, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia. Realmente México en sus estándares de organización es muy bajo comparado con Latinoamérica y tenemos que invitar, y creo que es el momento de participar en base a lo que estamos viviendo. Realmente el centralismo político, el centralismo de todos los poderes no puede seguir sucediendo porque realmente eso viene en un desequilibrio en todos los tonos gubernamentales de este país. Así es que yo invitaría a toda la ciudadanía a unirse, a participar. La mejor salida, la mejor solución es la sociedad civil organizada. Mira, yo coincido con muchos expertos que dicen que el voto no solamente es el único sentido o razón de participar en democracia, que hay otras formas y que la sociedad no lo hace. Pero en esencia, el voto ha sido algo que también la sociedad no participa. ¿A qué se debe? Mira, esa apatía ha sido trascendental de muchos años, trienios, sexenios, y yo creo que muchas frases las hemos escuchado a la hora de que vienen las campañas políticas, es decir, no participo porque son los mismos, no participo porque es más de lo mismo, no participo porque son corruptos. Y entonces el hecho de no participar hace que los mismos participen. Pero bueno, tú lo dices en tu libro precisamente, sí, que la apatía de la sociedad precisamente engrandece el abstencionismo. A eso le apuestan los gobernantes, a eso le apuesta un mal gobernante, porque los buenos gobernantes abren esa apertura a la democracia. Realmente venimos de un proceso de construcción democrática. Nos hace falta mucho, finalmente el sistema republicano con el que vivimos políticamente no es malo, es de los menos peores. Yo creo que la participación está abierta para que la gente pueda participar en la vida política de este país. Dicen que no les gusta la política, pero al final en la vida social cotidiana todo el tiempo hacemos política, ¿no? En los debates públicos, claro, en la sobremesa, todo el tiempo estamos discutiendo. Claro. ¿Y qué se discute? ¿Qué es lo mejor que quieres, no? Claro. Para todo debe existir un líder, para todo debe existir alguien que presida, coordine todo lo que se hace en este mundo. Y entonces para la organización, administración, dirección de un país, donde estamos un presidente con todos sus sistemas para que pueda funcionar. Y entonces ahí es donde viene la elección y el poder que tenemos en el voto lo estamos desperdiciando. Yo recuerdo que varias gentes que quieren participar en el tema político dicen, bueno, ganaría siempre los mejores perfiles, los más preparados si la gente votara. Y el chiste es que ya hemos pasado sexenios, trienios y esa gente no sale a votar. Sale mucho voto comprado, acarreado, clientelar. Y en ese sentido, pues le damos poder al mismo poder que viene acaparando todos los mismos años, ¿no?
Pero es que, Tocayo, disculpa que te interrumpa, vamos a hablar de los partidos de siempre. El PRI, el PAN, el PRD, que están conformando una alianza que se denomina de oposición. Pero los liderazgos que están en esos partidos, pues son más de lo mismo, discursos agotados. Es más, yo pudiese decirte que esa oposición ya no tiene incluso base política, ya no tiene militancia, la ha ido perdiendo y la sigue perdiendo día a día. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador está comprobado y evaluado que ese es un gran líder político, independientemente de los resultados que tiene su gabinete, la aceptación que tiene el presidente Andrés Manuel es muy alta y se debe a que creo que él hizo vida partidista. Llevan periódicos, tocan las puertas, acercan a la gente y el discurso es claro. Vamos a cambiar. Que de el discurso a los hechos, porque también hay que decirlo, los resultados son muy malos, es otra cosa. Vida partidista, Carlos. Sin duda la ha hecho Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Desde la base. Caso contrario, desde las cúpulas partidistas que lo han hecho otros partidos. La oposición. Y como bien dices, dentro de la oposición, los diferentes partidos tienen que entender, que hasta ahorita no lo veo, por eso ha pasado lo que ha pasado, Sí. de que le deben dar mayor participación a la ciudadanía, ¿no? Por ahí diferentes grupos de organizaciones civiles, frentes nacionales que quieren impulsar candidaturas ciudadanas y se tiene que impulsar la primera vuelta, ¿no? De elegir una candidatura, ¿no? Este asunto de buscar los mejores perfiles, los más preparados, deben de darle apertura a los propios partidos, pero si las dirigencias siguen aferrándose al poder, va a ser muy difícil que puedan contrarrestar el avance que tiene Morena en este sentido a nivel nacional. Movimiento Ciudadano creo que está haciendo lo propio, apostando a perfiles ciudadanos que ojalá sigan esa vía, por eso ha tenido un crecimiento más amplio que los otros partidos que han venido en decrecimiento, que el caso del PRD que puede perder hasta el registro, el PAN que se ha mantenido con su voto duro y el PRI que viene a la baja, ¿no? Morena creo que ya no se mueve de su voto duro, no van a alcanzar los 30 millones de votos que tuvieron en aquel entonces, se calcula que su voto duro asciende a 11, 12 millones de votantes en el país. Entonces es tiempo de la ciudadanía. No representa ni el 20%. No representa. Del país, ¿no? No representa. Por eso debemos adoptar lo que los sistemas de otros países. Es decir, tenemos que irnos a una segunda vuelta si el candidato ganador no gana con el 50% más uno. Claro. Porque entonces la representatividad es un 30% y luego tienen un poder absoluto. Sí. Eso es lo que sucede inclusive en las cámaras cuando quieren eliminar las plurinominales. Si eliminan las plurinominales, le damos el control absoluto al partido en el poder, ¿no? Porque finalmente van a controlar todo desde un centralismo, va a haber una autocracia desde la presidencia de la República. No la han. Y ahorita si cedemos a eso, vamos a perder el equilibrio. Y ahorita que empieza el golpeteo entre los poderes, afortunadamente la Suprema Corte todavía se mantiene de pie, pero si no tuviéramos esos contrapesos, como el INE, pues entonces finalmente caeríamos en una autocracia, en un centralismo de poder que no nos beneficia a nadie. Tenemos que darle la apertura, insisto, al tema ciudadano, esos perfiles, con perfiles muy preparados, que aunque no tengan ese recorrido, como tú dices, entre los partidos, que no vengan de la base, pero que estén sumamente preparados. Que tengan futuro, ¿no? Que tengan futuro. Ahí está el caso yo siempre lo saco, de Medellín, Colombia, donde Fajardo, un matemático que quiso contender, ganó como a su segunda, tercera vez de postularse, convirtió a Medellín en una ciudad educada, es una de las mejores ciudades del mundo, la más desarrollada de Latinoamérica, con mayor movilidad, realmente ha dado un salto en el mundo y Fajardo se ha dedicado a hacer conferencias en todo el mundo y vino de base ciudadana, no base política, ¿no? Vino de grupos ciudadanos, era un buen perfil, con muy buena preparación. Entonces la gente también tiene que estudiar esos perfiles y tiene que hacer un lado la demagogia, porque la demagogia ha hecho un gran cráter en el desarrollo de este país, porque la demagogia no es otra cosa más que el político que quiere llega a base de mentiras que no va a poder cumplir y desconoce el sistema administrativo público, porque el que no conoce la administración pública tiende al fracaso, ¿no? No sabe cómo va a poder cumplir todo lo que promete y por eso estamos viviendo hoy en día todo ese desastre financiero que tenemos en el país. Cuando deberíamos ser una potencia, caímos de la posición número 9 en la economía mundial a la 16.
Y no es que no haya crecido México, es que otros van creciendo más Creciendo rápido más que México. rápido, es lo que mencionabas, ¿verdad? Fíjate que estaba checando yo en tu libro, por cierto, lo recomiendo ampliamente, estamos hablando, Sociedad y Gobierno, de Carlos Alberto Morales Vázquez, sobre el tema, cómo tocas el tema del sistema republicano, y cuáles han sido sus causas y efectos de sus deterioros. ¿Qué nos puedes decir en función de las comparaciones que estás haciendo con América Latina? Pero ahora hablemos también de Europa, que también son casos no similares, pero con diferentes modelos que han funcionado cosas diferentes. Chile, por ejemplo, Sí. casi tiene el mismo sistema, pero los partidos se unieron, hicieron alianzas y entonces hacen un gobierno de alianza. Y eso les ha funcionado muy bien y han podido gobernar durante muchos años con un crecimiento, es el de mayor crecimiento en Latinoamérica. El caso de Chile es un país socialista, pero es un país socialista socialdemócrata, ¿no? Que le da participación a todos los partidos, a los de derecha, a los de izquierda, y creo que se han sabido llevar, han sabido limar sus asperezas, sus diferencias. Digo, tienen sus diferencias como cualquier otro lugar, pero el caso de Venezuela, que los propios partidos de oposición no se pudieron unir, hacer un lado sus diferencias para sacar a la gente que está ahora actualmente del poder, Maduro, los ha llevado al fracaso, cosa que está pasando ahorita en México. Aparentemente existe una alianza de oposición, pero no ha cajado bien y no han sumado a la ciudadanía. En el caso de Europa, pues bueno, tenemos monarquías con un sistema democrático también. Hay monarquías absolutas que han funcionado bien, pero por ejemplo te pongo el caso de Reino Unido, funciona perfectamente bien, con un sistema democrático. Pero tiene un sistema económico diferente, ¿no? También. Y un sistema político diferente. Por ejemplo, ahí eliges tú a los legisladores y los legisladores eligen al primer ministro. Caso contrario aquí, que se elige aparte el presidente de la República. Pero allá les ha funcionado muy bien y por ejemplo, el primer ministro que no funciona, están rindiendo cuentas en el Parlamento. En esos sistemas están rindiendo cuentas todo el tiempo en el Parlamento, los sientan en el banquillo de los acusados y cuando ven que pierden mayorías, cuando ven que no tienen el apoyo de la mayoría o de la gente o no les han salido bien sus acciones políticas, renuncian. En cambio, aquí se aferran al poder. Y es algo que en Europa ha funcionado bien porque no han permitido que nadie se aferre al poder. Por eso es que dentro de los 27 países que conforman la Unión Europea, no encuentras un país que sea autócrata, que maneje el centralismo de todos los poderes, como el caso de algunos otros países como pues, China, Corea del Norte. Bueno, hay casos radicalmente opuestos a algunos países socialistas. Por ejemplo, China, que muchos años ha sido socialista, ahora ya se abre más a la democracia, se abre más al capitalismo sobre todo, que otros países socialistas como Corea del Norte no tienen esa apertura. Simplemente en los sistemas políticos y económicos del mundo encuentras un gran contraste entre Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Norte, que no tiene nada de crecimiento, que su población vive en la pobreza, pero solo un presidente de la República ha mantenido el poder durante décadas, ¿no? Sí. Se le ha trasladado entre familia. En cambio, Corea del Sur realmente inclusive tiene, está en la posición número 14, 15 del ranking mundial de economías y con una población menor es más rico que México. Finalmente su sistema financiero, económico ha funcionado bien, su sistema democrático ha funcionado bien, es una democracia. Es una potencia mundial. Es una potencia mundial. Hay países árabes con una monarquía absoluta que llevan años en el poder, pero ha funcionado bien, la gente los quiere. Miren, cualquier sistema puede ser muy bueno. Digo, yo nunca he estado en contra de un sistema. Finalmente, el socialismo, el capitalismo puede ser funcional siempre y cuando respetes el Estado de Derecho, respetes la propiedad privada, y finalmente respetes las libertades. En esa libertad de crecimiento, conocido con muchos casos como el liberalismo, funciona, porque das pauta al crecimiento económico, el desarrollo personal, porque eso es lo que mucha gente no entiende, que no solo se trata del desarrollo del país, sino el desarrollo humano, como persona, tu calidad de vida, que eso lo entiendes cuando vives en países desarrollados y no subdesarrollados. Entonces ahí es cuando dices, la política, cualquiera que fuera, como el caso de China, que próximamente en una década va a pasar ser la primera potencia porque va creciendo muchísimo, la gente está alcanzando su vida plena, calidad de vida.
Y entonces cuando tú alcanzas eso, no importa cuál sea su sistema político, ¿no? Que en este caso ha funcionado muy bien en China, ¿no? Exacto. Los gobiernos se evalúan a veces en el todo y en la parte esencial, que es el ciudadano, pues no lo evaluamos. Yo te pregunto a ti, ciudadano, y eso es, voy a ir a un corte y voy a regresar con Carlos Morales Vázquez, hablar precisamente del ciudadano, del papel del ciudadano, del rol de las instituciones en función del ciudadano y de la vida democrática de este país en función del ciudadano. Nos vemos en un momento. Regresamos a esta entrevista, a esta charla de Sociedad, Gobierno, Cultura Ciudadana, Contrapesos Políticos, en función de la edición del libro del arquitecto Carlos Alberto Morales Vázquez, que hoy nos hace el favor de venir a presentarnos aquí a público y privado. Vamos a hablar entonces del ciudadano, el ciudadano como centro, ¿verdad?, de las instituciones, centro del gobierno y obviamente centro del desarrollo. Lo acabas de decir muy bien, como centro de desarrollo. Porque finalmente nos olvidamos que por lo que llegamos a la política, o por todo lo que hacemos públicamente, el centro de la atención debe ser el ciudadano. El ciudadano que se esfuerza todos los días por trabajar, por tener seguridad y tener salud, que son elementos muy básicos. El sistema de gobierno, ese es lo que debe de trabajar. Tú le tienes que garantizar al ciudadano eso: salud, servicios, condiciones para su desarrollo. Entonces, si el ciudadano tiene condiciones para su desarrollo, puede lograr muchas cosas. Y eso es los servicios que tiene que exigir como ciudadano. Esa es la parte con la que se debe de trabajar y debe de hacerse organizadamente. Difícilmente una sola persona lo va a lograr. Por eso la sociedad civil organizada es punta de lanza para que muchas cosas evolucionen y cambien. Las minorías en este sentido organizadas pueden cambiar muchas cosas. Han cambiado muchos sistemas políticos, gobiernos en este mundo. Tenemos que entender que no debe de existir esa gran diferencia que tenemos hoy en este mundo, por lo cual está trabajando mucho la ONU, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial que se crea la ONU, es para disminuir esa brecha que existe tan grande entre ricos y pobres, y esas diferencias que existen de sobrevivencia en este mundo, porque fíjate, en números financieros, el 1% de la población en este mundo tiene cerca del 50% de la riqueza de todo el mundo. El 1%, ¿no? Y un 30 y tantos por ciento tiene de la población, cerca del 40% tiene la riqueza del 40% del mundo. Y el 10%, y va disminuyendo poco a poco, tiene una mínima riqueza. Entonces, pero ese 10% de riqueza en todo el mundo, estamos hablando que es el 50% de la población. Es decir, lo que pasa en México, tenemos más de 50 millones de pobres, sí, viviendo en pobreza. ¿Por qué tanto pobre en México? Siendo un país que sugiere geográficamente, sugiere económicamente, productivamente, pues iba a ser un país... Porque ahí viene el tema de lo que tú decías. Bueno, el ciudadano, pues realmente tenemos que nosotros hacer valer nuestros derechos, pero para hacer valer nuestros derechos tenemos que tener un sistema educativo muy bueno, tenemos que tener esa base de educación. Entre mejor estés preparado, mejor te va en la vida. Está comprobado en los sistemas salariales y todo en ese país, ¿no? Hay mejor percepción cuando tú tienes una licenciatura, una maestría, un doctorado. Entonces, pero es muy poco esa población con la cual se encuentra, tiene la preparación. La deserción escolar es muy alta en este país. ¿A qué le apuesta México y sobre todo el sistema político? Que la masa de población, la que puedes manipular muy fácil el voto, es la que está cautiva con sus propias necesidades se las solventa el gobierno, los programas sociales, ¿no? Todos esos apoyos, vengan o como vengan. ¿Tú estás en contra de los programas sociales? No estoy en contra de los programas sociales, porque existen en todo el mundo, en España, en Estados Unidos. Son necesarios. Son necesarios, pero tienen que tener reglas. Para esa brecha, ¿no? Tienen que tener reglas muy estrictas de operación. Claro. Es decir, gente que pierde su trabajo, bueno, tiene un seguro por 3 meses que es subsidiado por gobierno,
Si va a tener un bebé y no tiene seguridad social, se lo da el gobierno por cierto tiempo, pero no les da por toda la vida. O sea, les dice, te voy a dar tanto tiempo y estás obligado a encontrar un trabajo. ¿Son dádivas o es lo que llaman populismo? Es populismo. O sea, Pero finalmente el sistema es malo. En el fondo, subsidiar, apoyar a la gente que tiene una necesidad no es malo. Subsidiar a un emprendedor que quiere poner un negocio no es malo. Apoyar, por ejemplo, en este caso, a los agricultores que han tenido un problema en el norte por el precio del maíz, no es malo. ¿No? Lo malo es utilizarlo como un asunto clientelar para el voto. ¿No? De acuerdo. Y en ese sentido, pues estamos diseñados aquí en Latinoamérica y sobre todo en México, estarlo soltando a diestra y siniestra de acuerdo al partido que está en el poder, a todos sus seguidores y exigiéndoles que voten por ciertos colores. Eso no debe ser una exigencia. Se habla de, por ejemplo, el apoyo universal. El apoyo universal no es otra cosa más que a todos, después de los 18 años, tengan un apoyo universal, es decir, una cantidad de dinero por parte del gobierno, seas pobre, seas rico, y de esa manera dejaría también de manipularse a la gente de que si les va a tocar o no les va a tocar, o porque si votan o no votan. Esto se maneja en algunos países y ha funcionado bien. Es algo que no le han querido entrar en muchos sistemas de gobierno porque van a perder el poder, ¿no? Es algo que sí está comprobado en algunos países, pero bueno, hay muchas formas de salir. Estados Unidos tiene controlado también esos programas sociales, esos apoyos sociales, que más bien son apoyos sociales. Los programas sociales los conocemos aquí, son programas que lanza un presidente de la República para que sea recordado en su sexenio y tenga controlados ciertos sectores de la gente. Pero bueno, esto viene de hace siglos, de enséñales a pescar a la gente, no les des el pescado. Porque si no, hacemos una sociedad improductiva y está 100% comprobado. Perdón, voy a meter un gol. Sí, claro. Estoy terminando el segundo libro que se llama Economía a la Mexicana, cómo se compone la estructura financiera para el desarrollo del país, ¿no? Y ahí, pues, vamos a entender que que México, perdón, en este caso, es de los países más improductivos en el mundo. O sea, trabaja en promedio un mexicano alrededor de 14 a 16 horas con una producción mínima. En cambio, los alemanes trabajan 8 horas y producen el doble de lo que producen los mexicanos. Estoy hablando en un tema analizado a nivel mundial, son temas que se ha investigado la OCDE y en este caso todo el mundo ya sabe que se ha investigado el tema de las economías en el mundo. México es un país todavía en vías de desarrollo improductivo. Oye, y las instituciones, el gobierno, la manera de acercarse a la ciudadanía son las instituciones, los funcionarios públicos. Estas instituciones han generado políticas públicas adecuadas para el crecimiento y el desarrollo de cualquier ciudadano o ciudadano. Yo diría que sí. O sea, no todas han sido buenas. Digo, finalmente lo ideal es que el cambio sexenal de alguna forma nos había dado cierto crecimiento en el PIB, porque esto que dices, en las instituciones se han diseñado programas para el desarrollo del país y apoyo a sus ciudadanos. Algunos no han funcionado bien, pero otros han funcionado perfectamente bien, ¿no? Existían fideicomisos que desaparecieron, más de 200 fideicomisos en este sexenio. Pero eran cajas chicas, dice el presidente. La verdad es que a mi gusto, yo que conocí el sistema y que también fui funcionario municipal, era de los más blindados. O sea, realmente si eso era una caja chica, imagínate el ramo 33 que pueden usar a diestra y siniestra todos los alcaldes municipales en este país. Claro. O sea, cada año pues ejercen más de 70 mil millones de pesos los municipios. Sí. ¿No? Entonces, esa es otra caja chica de los alcaldes, las cajas chicas que manejan los gobernadores, las cajas chicas que manejan otras instituciones. La verdad es que depende la persona que está en el poder para acabar ciertas instituciones que fueron creadas en otros sexenios. Pero no podemos estar cambiando cada 6 años, no nos podemos estar reinventando cada 6 años. Por eso México no crece como debería crecer. Si tú vas a Estados Unidos, respeta mucho sus instituciones, son fortalecidas a pesar de que gane un republicano o un demócrata. En cambio aquí parece ser que el que se fue no hizo bien las cosas y el que llega a destruir lo poco que hizo el que se fue, y finalmente ese cambio nunca nos ha llevado ha llevado al desarrollo. Y si lo vemos en un municipio,
Cada alcalde que llega a 3 años es borrón y cuenta nueva. Claro. Todo el tiempo es borrón y cuenta nueva y por eso no vemos una ciudad con crecimiento, sobre todo las ciudades del sur. Ahorita que hablaste de los que se fueron, fíjate que se habla ahora tanto de que la migración ha sido obviamente un salvavidas para estos temas económicos tan precarios aquí en México. De hecho, datos estadísticos reflejan que, por ejemplo, la inversión de Tesla, que apenas se acaba de realizar en México, equivale solamente a un periodo de remesas en el estado de Jalisco. Imagínense la importancia que ha tenido precisamente esta actividad económica. Pero también hay que aceptar que es un revés a las políticas públicas y al bienestar en este país. ¿Qué opinas tú? Sí, bueno, las remesas, bienvenidas, pero eso no es algo que hable bien del gobierno, porque esa es gente que emigra para que pueda aportar a sus familias aquí en México. Porque aquí no lo pudo encontrar. Pues aquí no la pudo encontrar y realmente estamos viviendo una crisis profunda de escasez de mano de obra ahorita en México, ¿no? He tenido varias reuniones con empresarios y lo manifiestan. No hay mano de obra. Ni calificada ni no calificada, ¿no? Sí, es correcto. Y ha aumentado el comercio informal. El gobierno ahorita no ha ayudado para nada. Imagínate, con el famoso Tren Maya y otros proyectos faraónicos, lo que han hecho es incrementar ese salario de mucha base laboral, que no está preparada el sector empresarial para nivelar esos salarios. Y esos proyectos son temporales, va a acabar y entonces va a volver a regularse otra vez este sistema. O sea, no es que el gobierno quiera cambiar las cosas de la noche a la mañana, tiene que construirse homogéneamente y orgánicamente poco a poco. Y aparte en un programa de largo aliento, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de este tema del incremento del salario mínimo? ¿Fue beneficioso para el país o generó obviamente más comercio informal? Genera más comercio informal, porque finalmente, yo ya te puedo asegurar una cosa, hay gente que gana menos de 6,000 pesos, que creo que está en promedio del salario mínimo, ¿no? O sea, tu negocio se basa en base a la oferta y la demanda, en base a tus gastos, en base a tus utilidades, tus inversiones, tus ingresos. Entonces, tú sabes más o menos cuánto le puedes pagar a un trabajador. Yo siento que esto no fue consultado con la base empresarial, con la base productiva, la privada, y eso ha generado una gran diferencia entre los sectores, porque finalmente la gente pues, no ha querido trabajar en muchos casos. Muchos negocios han cerrado. Yo he conocido gente que dice, prefiero no abrir porque no hay gente, y si hay gente no le puedo alcanzar a pagar porque si pago todos estos gastos no sale lo que tengo que recuperar. Entonces, se ha mermado, no ha habido mucho crecimiento interno dentro de los negocios y lamentablemente porque el sector productivo, sobre todo las microempresas, aportan el 50% del Producto Interno Bruto, aportan el 70% de los empleos en el país, a diferencia de lo que se piensa que de las grandes empresas, exactamente. El 17% del empleo en este país lo aporta el gobierno. O sea, el 83% de los empleos formales en este país lo aporta el sector productivo. Y es increíble que siempre el sector... Y hablamos público, de las micro y pequeñas empresas, ¿sí? No de las grandes empresas. No, de las grandes empresas. Así es. No de las grandes O empresas. sea, estamos hablando de usted que se dedica a vender tacos, usted que se dedica a vender ropa, usted que se dedica a vender pinturas. Esas son las empresas que están sustentando a México. Sobre todo las microempresas. Sí, ¿no? claro. Estamos hablando de que en el país hay alrededor de 6 millones de empresas registradas. Sí. 4 millones son microempresas. 4,5 millones, si no me equivoco. Y entonces esa es la base productiva más fuerte de los microempresarios que luchan todos los días, que tienen de 1 a 10 empleados, de 1 a 5 empleados, y que luchan todos los días por salir adelante y tener un ingreso que les permita vivir dignamente, ¿no? Que la clase mediera, la clase que está ahí luchando por no vivir en la pobreza, por querer alcanzar un desarrollo familiar, personal. Esas personas han sido vapuleadas, la verdad, han sido, todo el tiempo son las que están cautivas en el IMSS, en Hacienda, y siempre han vivido presionadas, ¿no? Ese sector, a la gente que inclusive yo invito a que despierten, a que se levanten en protesta pacífica a luchar por un equilibrio de poderes, por una democracia sana, por una participación social más activa, por gobernantes menos corruptos, por gobernantes más preparados, que tengan
mayor conocimiento del sistema público, de la administración pública, porque es de esa manera que van a tener un retorno. ¿Me explico? Porque si siguen apostando lo mismo, realmente no van a poder tener ese crecimiento. Pero si apuestan a buenos gobernantes, si apuestan a una sociedad civil organizada, si apuestan a una gobernanza, que a veces es mal entendido, porque la gobernanza no es otra cosa que más la participación de ciudadanía-gobierno. Por eso lo escribo en el libro, ¿no? Que la ciudadanía es el contrapeso político, ¿no? Quien debe poner las pautas para el desarrollo de este país. Y si apuestan bien, si salen a votar, si creen en un cambio, si se organizan, al final van a tener ese retorno que tanto quieren, porque dentro de los gobiernos más eficaces que hay en el mundo, pues viven en una sociedad con menos brecha salarial, ¿no? Hay países donde son muy pocos los ricos y muy pocos los pobres. La mayoría viven en un promedio salarial o de ingresos que les permite vivir en armonía. Hay ciudades que inclusive miden la felicidad, claro, porque tienen todo, no necesitan... Sí, hay secretarías de la felicidad en algunos países, ¿no? Oye, estaba yo leyendo aquí en la página 281 de tu libro, pienso que la pobreza y la ignorancia es el capital político del populismo. La riqueza es el capital económico del socialismo. El consumismo es el capital social del capitalismo. El equilibrio incluso y popularidad son el capital político de una democracia. La ciudadanía es el capital humano para el desarrollo. Qué excelente frase, mi querido arquitecto. La construí después de escribir ahí, de investigar y ver muchas cosas que encontré en los libros y gente que me di a la tarea de estudiar, porque con tantas diferencias que hay ahorita culturales y políticas y de sectores, habría que entender cuál era la razón de estas, ¿no? ¿Es el momento de cambiar a México? Totalmente, totalmente. Vamos a hablar de eso en el próximo y último corte de esta entrevista con el arquitecto Carlos Morales Vázquez. Es el momento de cambiar a México. Vamos a un corte. De arriba para abajo, como se limpian las escaleras. Los rivales, se es amigo, Todos aportados hasta que no se compite por el mismo cargo. Los voy a acusar Es como la corrupción. con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Irse a Palenque De lujo, machuchones. ya está permitido El que se aflige se afloja. por la Real Academia de la Lengua. Que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Ríndanse. Me rayé. Los tenemos rodeados. Me convertí en empresario. Vamos a chapulines, vamos a cepillar fifís, A los del otro equipo, a los del equipo conservador, a los fifís. porque el pueblo pone y el pueblo quita. Estamos bien y de buenas, no vamos a enojarnos. Me rayé. Brincan chapulines conservadores, a veces 2 años, no 1 año, menos. Me canso ganso. Continuamos con esta charla con el arquitecto Carlos Morales Vázquez en función de la presentación de su libro Sociedad y Gobierno, que hoy nos trajo aquí a Público y Privado, en donde en este último momento de esta charla hablaremos sobre si es el momento de cambiar a México, si las condiciones de este país, pero sobre todo la condición ciudadana, están preparados para este cambio. ¿Qué opinas de esto, mi estimado arquitecto Carlos Alberto Morales Vázquez? Que yo creo que es el momento. No hay que esperar a, como dijo un amigo, que la sociedad cambie hasta que le llegue el hambre. Digo, sería muy dramático, muy drástico, ¿no? No queremos llegar a un conflicto social, no queremos llegar a esas esferas sociales. Entonces, yo creo que la solidaridad entre todos, la buena voluntad, la participación debe de incidir en el cambio político. Esa es la gobernanza, y el gobierno tiene que entender que esa participación, esa dualidad entre las dos partes, deben de hacer el cambio que todos requerimos. Finalmente, mucha sociedad no va a descansar hasta encontrar con éxito ese lugar donde añora vivir, ¿no? Eso es lo que desea mucha gente, eso es lo que desea mucha sociedad. Hoy en día
se ha descompuesto y vivimos una descomposición social, una descomposición política. La inseguridad que vivimos no nos garantiza un desarrollo y para que realmente nos estamos confiados con nuestras autoridades, debemos tener seguridad. Para que nos querramos crecer y confiar al lado de un gobierno, necesitamos que nos dé esas garantías de seguridad y desarrollo. Y para ello es momento de cambio. Para ello la ciudadanía tiene que participar, tiene que unirse, tiene que organizarse, tiene que mostrarse empática con el vecino, con la sociedad, porque debemos dejar a un lado las diferencias que son muy marcadas desde Palacio de Gobierno, Sí. que entre pobres y ricos, entre fifís y chairos, entre izquierdas y derechas, Entre un México del sur y un México del norte. que realmente estigmatiza más esas diferencias culturales y económicas. La polarización no lleva a nada. No lleva a ningún lado. Realmente he aprendido con el tiempo, con los años, te lo da la experiencia, que tú debes elegir tus batallas, ¿no? Porque no todo el tiempo puedes estar luchando. Es un desgaste para tu vida, para tu familia, para todos, y que en algún momento te canse y en algún momento te perjudica. Realmente tenemos que saber luchar esas batallas, y hoy toca luchar una batalla social por nuestros hijos, por nuestra familia, por esa sociedad que añoramos tener, ¿no? Porque hoy se ha perdido. Hoy parece, bueno, desde que se hizo campaña en el 18, pues muchas familias se dividieron, porque prácticamente parece que no solo vivíamos un norte y un sur, sino en la familia había un norte y un sur, ¿no? Finalmente sí quiero comentar que el cambio está en nosotros, y no esa famosa frase de que el pueblo quita y el pueblo pone, ¿no? Yo creo que todo debe ser consensuado, todo debe ser platicado bajo datos duros y no otros datos, porque sinceramente vivir de la demagogia aquí en este país no nos ha llevado a nada. Del populismo, ¿no? Y sobre todo el populismo, que ha sido un término que ha crecido mucho en los últimos años, que finalmente que no es otra cosa que a darle a la gente lo que por muchos años no había escuchado de alguien para sentirse bien. Pero es finalmente al hablarlo y decirles una demagogia, porque estás diciendo una mentira de algo que no vas a poder cumplir, ¿no? No vas a poder cambiar, ¿no? Sí. Decir que vas a crecer a 4 puntos, a 6 puntos, a 8 puntos, hoy en día es difícil en México, ¿no? Lo han prometido y no lo han logrado hacer. Al contrario, decrecimos en este sexenio. Aparentemente vamos a crecer 1 o 2 puntos en este año. Entonces, eso es lo que, con la verdad es con la que se tiene que construir. Y en ese sentido, eso es lo que tiene que exigir la gente. Pero si nos endulzan el oído, si creemos que con que nos digan algo que nos haga sentir bien, vamos a estar bien. No hace eso falta valor y valores. Totalmente, pero también eso se construye y es una base cultural, ¿no? En una sociedad donde ahora se le ha dividido, se le ha polarizado, se ha disminuido la inversión en educación, pues difícilmente vamos a alcanzar esos valores que tanto queremos, ¿no? Se han perdido, y aparte si lo ves también en el tema generacional, y hoy en día los jóvenes no saben de la historia de este país, de todo lo que ha sufrido para alcanzar la democracia, pues no van a entender mucho hacia dónde queremos llegar, ¿no? Es muy fácil engañarlos y es muy fácil creer que alguien viene a apostarles y a adorarles la píldora, porque finalmente no lo vamos a alcanzar. Tienen que también conocer la historia, ¿no? Hay una famosa frase, ¿no?, que dicen que el que no conoce historia está condenado a repetirla. Sí, entonces, en ese sentido, pues hay que invitar a la ciudadanía a que investigue, participe, lee, se informe, porque hoy en día también en las redes sociales hay mucha información falsa, a que informen de manera propositiva, activa, proactiva, pero que no nos dejemos enganchar por esas frases políticas que no nos van a llevar al paraíso. Tenemos que construir nosotros el desarrollo con la participación. La ciudadanía hoy en día tiene que entender que para poder alcanzar la vida plena, una vida plena de desarrollo y feliz, tiene que entender que tiene que luchar por ella también. No solo el gobierno se lo tiene que dar. Hace un momento platicamos con unos arquitectos que antes pues barrían las banquetas, arreglaban sus banquetas, limpiaban las calles, la propia sociedad. Ahora dejan que el gobierno lo haga.
Entonces, esa desidia, esa apatía, porque el papá Por la gobierno tiene falta que de hacer construcción todo, de y comunidad, esa ¿no? falta de construcción está dejando pues que el gobierno tome sus propias decisiones, ¿no? Claro. Entonces, sí es necesaria una participación activa, ciudadana, que invite a, es más, que asalte el poder, ¿no? Que realmente lleguen al poder para dejar de decir que llegan los mismos. Claro. Y que la sociedad pues salga a votar, porque finalmente en décadas no ha pasado del 50%. Es raro cuando crece el 50 y tantos por ciento de la O votación. el 60%. Normalmente va entre el 30 y tantos del 50, ¿no? Sí, cuando sucede eso, ya nos espantamos y pensamos que votaron otras personas que no fueron necesariamente las del padrón. Desgraciadamente así somos. La primera parte para ser un exitoso, dice por ahí, que hay que confiar. Pero para confiar también tenemos que generar nosotros nuevas propuestas. El liderazgo de otros es importante, pero el liderazgo personal, el que se crea en la familia, el que lo construyes tú todos los días, ese es el más importante y es el que debemos de rescatar. Para cerrar esta charla y agradecerte la presentación de este libro, el cual recomendamos, no sé si pudieses dejarnos tus datos para que producción nos aparezca ahí inmediatamente, no se pueden contactar contigo y si va a hacer alguna otra presentación, si estás abierto a que te inviten a algunos foros, universidades para que te contacten. Claro, abiertos a que nos inviten y platicamos del libro de Sociedad y Gobierno, y como que espero que muy pronto también lo presentemos acá. Con mucho gusto. Está ahora en impresión, Economía a la Mexicana. Nos pueden encontrar en las redes sociales, como Carlos Morales Vázquez, Sí. en Facebook, Aquí ya debe Twitter. estar apareciendo abajo todas tus redes sociales para que te puedan contactar. No, muchas gracias, Tocayo. Yo invito a toda la ciudadanía a que pues participemos con mucho respeto y solidaridad para que realmente entendamos que el enemigo no está entre nosotros, ¿no? Que el enemigo lo tenemos que sacar del poder y meter gente preparada, capaz de sacar a este país adelante, que congenie con la ciudadanía, porque es de la manera que vamos a poder sacar adelante en el término de gobernanza, sociedad y gobierno, no hay otra. Tienen que trabajar conjuntamente y para ello necesitamos una mayor participación ciudadana. Yo estoy de acuerdo contigo. Agradecemos mucho su presencia y esperamos se comuniquen con nosotros para hablar más sobre este tema, que seguramente estas charlas serán detonante para el Estado, para todos en este país. Habrá oportunidades donde se generarán foros de participación, donde usted debe ser solidario, colaborativo, participativo, entusiasta, porque si usted quiere a México es la manera de demostrarlo, si usted quiere a su familia es la manera de demostrarlo. Soy Carlos Fabre y nos vemos en la próxima. Carlos Fabre, de Público y Privado.